Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Seguimos conversando con Ricardo Congo, alto dirigente del movimiento indígena y ahora asambleísta electo por la Revolución Nacional, la Revolución Ciudadana, perdón. Ricardo, una cosa que me ha llamado la atención es el discurso reiterado que ha planteado Andrés Arauz de que cuando gobierne el Ecuador va a profundizar el postulado principal de la Constitución, que es la plurinacionalidad y la interculturalidad. ¿Cómo se va a plantear esto? ¿De qué manera se puede, digamos, explicar hacia un público más amplio, el de América Latina, el sentido y la implicación que tiene la plurinacionalidad y la interculturalidad? Efectivamente, Andrés tiene la plena disposición y su decisión de impulsar realmente la aplicación del Estado plurinacional. Eso es incluyendo, ¿no?, a las nacionalidades y pueblos indígenas en la gestión del gobierno, incluyendo a las mujeres, a los jóvenes en la gestión del gobierno, pero además de eso, también impulsando todos los derechos que hemos logrado hasta ahora, lo que dice la Constitución política, definiendo políticas de Estado, la redistribución de la economía hacia las nacionalidades y pueblos indígenas, la redistribución de la economía a todos los pobres del país, a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, a las personas con discapacidad. Eso es el Estado plurinacional. Entonces, por lo tanto, eso se va a implementar, Andrés Arauz. Un elemento que también ha sido discutido y planteado incluso desde el propio señor Guillermo Lasso es la restitución de la educación bilingüe, es decir, intercultural, bilingüe para las zonas de población mayoritariamente indígena. Esto no creo que se haya suspendido del todo, pero evidentemente con el gobierno de Lenín Moreno se vino abajo por la falta de atención, presupuesto. ¿Esto incluye también en el concepto de plurinacionalidad o esto es una parte nada más? ¿Qué otros elementos podrían añadirse? La educación en general tiene que ser intercultural. La interculturalidad es lo que tiene que avanzar en todo el país. Eso es la forma de ir implementado el Estado plurinacional. Ahora, el otro elemento que es importante también considerar es que una buena demanda o una parte de la demanda del movimiento indígena, sobre todo de la Amazonía y del sur del país, es el respeto a la naturaleza y el evitar la minería, digamos, de orden metálico fundamentalmente. ¿Usted cree que efectivamente se podría plantear en un gobierno de Andrés Arauz esta propuesta, esta demanda del movimiento indígena de esas zonas? Efectivamente, sí se puede emplear, llevar adelante una política en tema minero con mucha responsabilidad, pero además de eso, también tiene que haber la garantía, y eso lo ha dicho reiteradamente Andrés Arauz, la garantía de la presencia de los seres vivos en esos territorios, que no se puede eliminar de ninguna manera. Además, debe ser mayor participativo la población que está en ese territorio en la redistribución de la economía, y tienen que tener mucho más derecho a aquellas poblaciones que de pronto pueden ser afectadas. Pero también Andrés Arauz ha dicho muy claramente de que tiene que haber la garantía y el respeto a la Pachamama, a los recursos naturales en todo el país. Ahora, un elemento que sí llama la atención es que en esta última fase de la campaña de la segunda vuelta se ha intensificado la campaña sucia. Vemos impresionantes imágenes, mensajes, anuncios en redes sociales de parte de la candidatura de Guillermo Lasso, que es muy agresiva, por ejemplo, contra Andrés Arauz, y el uso, por ejemplo, perverso, digamos, inmoral de migrantes venezolanos en la campaña. ¿Cómo analizan ustedes o cómo contraponer esa campaña sucia con una campaña, digamos, de decencia, democrática, abierta al diálogo, abierta al planteamiento programático? Mira, Orlando, están aplicando el mismo guión que aplicaron en contra del presidente Alberto Fernández, en contra de Luis Arce Catacora, en contra, y aquí en el Ecuador en contra de Andrés Arauz, porque la oligarquía, la derecha, la CIA que está interviniendo directamente en estos países, y por supuesto con un personaje, Jaime Durán Barba, quien es beneficiario de las vacunas,
del círculo de Guillermo Lasso han aplicado, o sea, una campaña sucia, indiscriminada en contra de los candidatos, y aquí lo está haciendo en contra de Andrés Arauz. Pero tenemos que recordarles, Jaime Durán Barba llevó a la presidencia a Macri, pero el país se fue cada vez más hacia el suelo, la economía, la pobreza se ha crecido, la economía se ha ido a un debacle. Entonces, por lo tanto, eso es lo que pretende implementar a través de Guillermo Lasso, porque ya se ha vivido durante 4 años con Moreno, quien cogobernó Guillermo Lasso, pero al mismo tiempo utilizando estas artimañas, como no tienen propuestas hacia el pueblo, solamente él piensa en el bolsillo del banquero y no piensa en el país. Entonces, por lo tanto, ellos aplican una campaña sucia y confunde a la población. Lo más grave es que utilizan a los migrantes venezolanos pagando $20. Es un insulto a los derechos humanos que actúen de esa manera. Entonces, por lo tanto, nosotros consideramos de que este tipo de cosas debe ser rechazado en las urnas, en las elecciones del próximo 11 de abril, pero al mismo tiempo nuestro candidato siempre ha procurado es plantear las propuestas de solución frente a la crisis económica, crisis social, crisis política que afronta el país. Pero lo más preocupante es que la CIA, la oligarquía internacional, están preocupados porque ganemos las elecciones, porque otra vez volvamos a retomar con presidentes progresistas en el país. Ya se ha hecho con gobierno de Argentina, y ya se lo ha hecho con gobierno de Bolivia, y ahora estamos más que seguros que vamos a ganar con Andrés Arauz el próximo 11 de abril, y eso obviamente es un tema geopolítico que sobre todo los gobiernos quienes estaremos mucho más cercanos e impulsar acciones conjuntas a favor del pueblo. Eso es lo que no le interesa, no le importa al norte, no le importa a las oligarquías internacionales. Entonces, por lo tanto, eso es una manera de impulsar una campaña sucia, solamente dañar, mentir y convencer al pueblo. Una de las cosas que también forman parte de la campaña sucia es este estigma de que la revolución ciudadana llevaría al Ecuador a lo que vive Venezuela, es decir, evidentemente sin considerar los elementos del bloqueo, del hostigamiento, de la usurpación de los bienes del gobierno y del pueblo venezolano. Pero también señalan que con el gobierno de la revolución ciudadana se podría desdolarizar el país. Es horrible hablar de que el Ecuador tenga una moneda como el dólar, ya estamos metidos ahí. Pero estos dos módulos, ¿cree que calan, por ejemplo, en el sector indígena? ¿Hasta dónde en el sector indígena esto puede tener impacto, el hecho de que se amenace con que vamos a hacer Venezuela y la otra con la desdolarización? Yo creo que en el movimiento indígena eso no cala, porque el movimiento indígena tiene claro la postura, por un lado, pero por otro lado, al decir que Andrés Arauz va a llevar a venezolanizar al Ecuador, primero, nuestro país con Venezuela son distintos, las realidades son distintas, nuestra constitución es distinta, la constitución de Venezuela es distinta, pero además de eso, la realidad económica, la realidad social del país es muy distinta. Entonces, por lo tanto, lo que Andrés Arauz lo que ha dicho es que más bien va a controlar la salida de divisas para proteger la dolarización. Andrés Arauz lo que plantea es traer los dólares para consolidar la dolarización. Eso es la manera de fortalecer la dolarización, no como los banqueros que han sacado los dólares hacia los paraísos fiscales. Y es más, este gobierno durante estos 4 años no ha protegido la dolarización. Entonces, y es más, ahorita al pretender que Andrés Arauz va a desdolarizar, va a venezolanizar. O sea, eso es terrible, eso es una gran mentira que están aplicando. Lo dijeron durante 10 años de gobierno de Rafael Correa. Ahora siguen repitiendo, pero insisto, eso no va a pasar.
se va a fortalecer la dolarización, vamos a impulsar el crecimiento de la economía, el desarrollo, el trabajo del país, eso solamente con una política muy clara, definida y sobre todo con una decisión más soberana del país. Y un elemento que me sorprendió, porque ayer efectivamente el señor Guillermo Lasso visitó la provincia de Imbabura y a diferencia de lo que hizo en la primera vuelta, de criticar las ofertas de Andrés Arauz en cuanto a aliviar deudas, a darle a la ciudadanía dinero para que pueda reactivarse la economía, ahora él dice que va a perdonar las deudas y que también va a inyectar dinero en la economía, pero el dinero va a ser del Estado, no va a ser ni de los bancos. ¿Cómo entender esta lógica de Guillermo Lasso, que en la primera vuelta criticaba todo lo que decía en función de los planteamientos de izquierda de Andrés Arauz y ahora lo repite, los replantea y los coloca en sectores como por ejemplo de Imbabura, que tiene una alta población indígena? Mira, tenemos que ver con los hechos. Si realmente Guillermo Lasso quiere entregar créditos a 1% a 30 años, ya lo hubiera hecho con el Banco de Guayaquil. Claro. Yo pregunto al país, ¿dónde ha implementado eso? Eso es un planteamiento demagógico, pero además de eso, él está pensando es llevar el Banco del Pacífico hacia su propiedad, colocar la plata del Estado en su banco, eso es lo que está pretendiendo hacer. Además de eso, muchos de las ofertas que ahora está planteando es copiado de nuestra propuesta, es copiado de la propuesta de Andrés Arauz. Entonces, por lo tanto, eso es también una desesperación, ¿no?, que se está llevando adelante la oligarquía, porque efectivamente en la primera vuelta ha criticado muy duramente de nuestras propuestas, ahora más bien le ha copiado y está ofertando demagógicamente, eso sí, o sea, demagógicamente, porque aquí son dos ideologías, dos tendencias, dos visiones distintas. Guillermo Lasso representa al neoliberalismo, a la oligarquía, y Andrés Arauz a la propuesta del progresismo, con propuestas del pueblo, que efectivamente nosotros pensamos que tenemos que retomar el trabajo, tenemos que retomar el desarrollo, la educación, la salud. Eso es lo que nosotros pensamos hacer. Claro. Con Una Andrés última Arauz. pregunta, Ricardo, ya nos quedó poco tiempo prácticamente para hablar de otros temas. La pregunta de fondo es, en la próxima legislatura, en la próxima Asamblea Nacional, ¿es posible contar con un presidente de la Asamblea que sea de origen indígena, por ejemplo, con Ricardo Urcuango? ¿Usted está en esa opción? Bueno, en nuestra bancada somos 50 legisladores, hay varios nombres que están en la mesa, pero sobre todo tenemos que hablar de ese tema a partir del 11 de abril. Todo es posible, solamente es importante definir una propuesta efectiva y con el cual ir impulsando el Estado plurinacional. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido Orlando. siempre a este espacio. Gracias a ustedes también por acompañarnos en este diálogo importante con uno de los dirigentes históricos del movimiento indígena del Ecuador, Ricardo Urcuango, a quien efectivamente de modo personal le tengo mucho afecto y mucho respeto por su trabajo, por su trayectoria y por su consecuencia con los principios de nuestra vida, de nuestra constitución, de la Pachamama, de lo que implica para todos nosotros el convivir con nuestra naturaleza y con nuestro medio ambiente. Por eso lo respetamos y lo tendremos aquí siempre con mucho afecto. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.